Y entonces, ¿qué tipo de pensión vas a querer? Una pensión donde tú puedas ayudar a tus hijos, puedas decidir a dónde quieres ir, no tengas que estar pidiendo dinero, puedas llevar a tus nietos al cine, puedas tener una vida sin menos preocupaciones. Bueno, con menos preocupaciones. ¿Por qué? Porque vas a tener una pensión buena. Pero ¿qué pasa si no haces algo por mejorar la pensión en este momento, que es cuando se puede mejorar? Pues vas a obtener una pensión baja de las que está dando el IMSS. Y ponte en los zapatos o ponte como ejemplo a las personas adultas que ya conoces. ¿Qué tipo de pensiones están cobrando? ¿Conoces a alguien que cobra pensiones de 3,500? Que se queja porque su hijo no le ayuda, que su nuera le hace caras cuando va, que a lo mejor los nietos no lo quieren visitar, etcétera, etcétera, por múltiples situaciones. ¿Por qué? Porque esta persona es una carga para la familia. ¿Por qué una carga? Porque ya no se puede mantener y el hijo o los hijos lo tienen que estar ayudando, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tú mejoras tu pensión? Pues tú incluso tienes la posibilidad de seguir ayudando a tus hijos. Si tú obtienes un buen monto de pensión, vas a poder seguirlos ayudando. ¿Qué pasa con un pensionado con una pensión de 20, 30,000 pesos? Bueno, ese pensionado es sujeto de crédito. Ese pensionado que ya obtuvo una pensión de 20, 30,000 pesos o 15,000 también, puede ser sujeto de crédito de un banco. ¿Por qué? Porque saben que es una persona que va a tener un ingreso seguro durante toda la vida y si él pide una suma, 100,000, 50,000 pesos, 150,000, 200,000 pesos, los va a recuperar. ¿Por qué? Porque está cobrando su pensión y de ahí mismo va a ir o va a poder pagar, ¿de acuerdo? Entonces cambia la situación. La situación se vuelve drástica. ¿Qué tal? Mi nombre es Salvador Soriano, soy asesor y consultor en Ley 73 y modalidad 40 y nos dedicamos a ayudar a las personas a lograr una buena pensión. ¿Cómo los ayudamos? Pues con asesorías, con cálculos de pensión, con proyecciones de pensión de modalidad 40, con soluciones IMSS, rectificación de datos, etcétera, etcétera. Todos estos servicios, todo el ecosistema para lograr una buena pensión lo manejamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante que vas a ver tú en tu asesoría. De acuerdo a tus características, vamos a ver de qué manera se puede lograr una mejor pensión. Y bueno, pues adelantando, ¿cómo se va a calcular tu pensión? Tu pensión se va a calcular en base a las semanas cotizadas y el salario que tú tengas. El salario que tengas los últimos 5 años o los últimos 5 años cotizados es lo que te van a tomar en cuenta para calcular tu pensión. Si tú ya dejaste de trabajar hace mucho tiempo, pues imagínate los salarios que estaban cuando dejaste de trabajar y a lo mejor ahorita trabajaste 1, 2, 3 años y tus salarios fueron más o menos, pero entonces se va a calcular tu pensión en base a los últimos 5 años, pero tú tuviste dos salarios, 2 o 3 años con salarios bajos y 2 años o esos 2 últimos años con salarios altos. Entonces el promedio de tu pensión pues baja, sería mínimo, ¿de acuerdo? Y pues ¿qué pasa cuando tienes salarios altos? Bueno, pues en base a eso va a ser calculada tu pensión. Ahora, supongamos, tú tienes un salario de 10,000 pesos, pero tienes pocas semanas de cotización. En base a las semanas de cotización, pues eso que te correspondía de 10,000 pesos ya no te va a corresponder, sino a lo mejor 7,500, ¿de acuerdo? Y ahora ese es el promedio de pensión que tú vas a obtener por las semanas que tienes. Y esos 7,500 tienes derecho a cobrarlos, pero hasta los 65 años. Es ahí donde hablan del 100%. ¿El 100% de qué? Pues el 100% del cálculo de tu pensión, que como recordarás era de 7,500. Pero ¿qué pasa si tú te pensionas antes de los 65? Te pensionas a los 60 años. Bueno, la ley nos indica o la regla nos indica que si tú te pensionas a los 60 años, tienes solo derecho al 75% de ese cálculo de pensión. Entonces, si el cálculo de tu pensión fue de 7,500, restándole el 75%, estaríamos hablando que vas a recibir 6,200 pesos, ¿sale? Entonces tú, teniendo la opción de tener 7,500 a los 65 años, solo vas a tener 6,200 pesos porque te estás retirando antes. Bueno, es un cálculo a grosso modo, simplemente para que entiendas. ¿Y ahora qué pasa con una persona que gana 20,000? Bueno, es el mismo caso. Una persona que gana 20,000 pero tiene buenas semanas, tal vez sí le toquen esos 20,000 de pensión, pero como se va a retirar antes de los 65 años, solo le va a tocar el 75% de esos 20,000 pesos. Entonces solo va a tener derecho a una pensión tal vez de 20,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué pasa con los que ganan menos? Bueno,
Si alguien gana mucho menos, pues va a ser menor el cálculo. Y ahí empieza este, lo de la pensión mínima. La pensión mínima que garantiza el IMSS o que garantiza el gobierno, pues nos indica que si tu cálculo es menor a la mínima, pues vas a tener derecho por lo menos a la pensión mínima. Entonces, ahí ya se mejora la situación, porque aunque tu pensión salga baja, pues vas a tener derecho al mínimo. Pero viene una cosa muy, muy importante, o un factor muy importante. Si tienes una buena cantidad de semanas, puedes tener pensiones de 15,000, 20,000, 35,000 pesos, aplicando una estrategia, invirtiendo un poco de dinero, vas a obtener una pensión de 15,000, pero para toda la vida. Una pensión de 12,000 para toda la vida. Una pensión de 20,000, pero para toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver si puedes o si eres candidato para mejorar tu pensión. Si en tus características está el hecho de poder mejorar tu pensión, pues lo que te decía al principio, no va a ser la misma calidad de vida recibiendo una pensión mínima a recibiendo una pensión de 15, 20, 25,000 pesos cada mes. Pues va a ser distinto el panorama. Y ahora, la gente que tenga muy, muy buena cantidad de semanas puede llegar a pensiones de 30, 40, 50 y hasta 72,000 pesos, invirtiendo un poco más, claro está, pero con una pensión de 72,000 pesos, tú recuperas la inversión en año y medio, 2 años, ya recuperaste lo que invertiste, ya recuperaste lo que tuviste que invertir para una pensión. Y bueno, allá los casos son distintos, cada caso es único, dependiendo de sus semanas, sus características, es el tiempo que le lleva a recuperar la inversión. Pero pues, si tú haces la estrategia adecuada en 1 o 2 años, ya recupera la inversión, 3 años, en 4 años recupera la inversión, dependiendo, te digo, de las semanas y datos que se toman en cuenta. Pero si tienes una buena cantidad de semanas, puedes lograr una pensión superior al mínimo. Y en la mayoría de casos, aunque tengas una buena cantidad de semanas, pero si tienes salarios bajos, no logras superar la barrera del salario mínimo. Entonces, por eso son importantes estas asesorías para, en primer lugar, despejar todas las dudas que tienes. Si ya perdiste el derecho a pensión, decirte de qué manera lo vas a recuperar o lo puedes recuperar sin que pongas en riesgo tu pensión. Porque, aclaro, hay muchos pseudo asesores, muchas personas que no están preparadas, que están dando consejitos, consejitos que no se pueden dar al aire. Un consejo no puede ser general, de acuerdo a tus características, de acuerdo a tu situación, es como puedes actuar. Y esto para qué te lo digo, para que no inviertas de más. Nos llegan casos donde me dicen, no, pues es que me dijeron a mí que si yo invertía tanto, iba a recibir tanto de pensión. No, las semanas no te dan para eso, no. O otros casos donde llegan, no, pues es que a mí me aconsejaron que mejor me pensionara. Pero bueno, usted tuvo una pensión muy, muy baja y pudo obtener una pensión de 20, 30 por la cantidad de semanas que tenía. Oh, no me diga, bueno, sí, ya no hay este remedio para esa situación. El remedio existe hoy o lo puedes aplicar hoy. Y pues, entre más tiempo tengas tú para hacer esta estrategia, es decir, alguien que tenga 50, 55 años, pues se planea con tiempo para que tú llegues a los 60 y cobres una buena pensión. Y si tú ya estás en la edad de retiro, bueno, vamos a ver qué estrategias podemos aplicar para que en 1 año o 2 años pueda mejorar tu pensión, se pueda mejorar la pensión y no te quedes con la mínima. Claro, aquí todo es decisión tuya. Nosotros hacemos el panorama, te explicamos las posibilidades que existen y tú ya vas a decidir. Pero entonces ya tomas una decisión informada. Ya nadie te va a poder decir en el futuro, no, pues es que hubieras hecho esto, es que hubieras hecho esto otro, porque vas a tener la información adecuada en este momento. La información que te va a servir para tu mejor futuro. Y esto no es tan solo dinero, es calidad de vida. Calidad de vida tuya y de los tuyos, de tus nietos, de tus nueras, de tus hijos, la relación que vas a llevar con tus hijos, con tus nueras. Lamentablemente, dicen o nos han inculcado que no debemos de fijarnos tanto en el dinero, pero solo con dinero se pueden comprar las cosas, solo con dinero se puede pagar la luz, solo con dinero podemos comprar la despensa. Entonces, pues resulta vital, resulta importante. Y si tú vas a estar pidiendo dinero al futuro en tus hijos, pues les vas a estar quitando despensa, les vas a estar quitando dinero de la nuera, que la nuera se va a enojar, etcétera. Bueno, ya lo sabes, no necesito, yo creo, no necesito darte este tipo de explicaciones porque tú lo puedes ver ya con alguien que conozcas, la situación que esté pasando, perdón. Si tú no quieres pasar esa situación, hay que hacer algo ahora, ver tus características individuales para mejorar tu pensión. ¿Qué tipos de alternativas existen? ¿Qué estrategias podemos aplicar? Y bueno, tenemos múltiples soluciones que podemos aplicar en cada caso. Pero
Pues sí, te aclaro, hay que invertir. ¿Pero para qué le vas a invertir? Para tener una pensión 100,000 pesos arriba, 200,000 pesos arriba, 2 millones arriba de lo que ibas a recibir a lo largo de toda tu vida. Si tú mejoras tu pensión, es decir, si tú recibes una pensión de 10,000 y la mejoras a 20, estamos hablando que cada año vas a recibir 130,000 pesos más por haberla mejorado. En 10 años ya recibiste 1,300,000 más por haber mejorado tu pensión. Bueno, no te quieres ir a números tan altos, vámonos a 5,000 pesos. Tú recibiendo 5,000 pesos más de lo que te corresponde de pensión, cada año son 65,000 pesos más que vas a recibir. Ah, bueno, ¿y por qué estos 65,000 pesos más? Porque tú al obtener tu pensión no cobras 12 meses, cobras 13 meses. ¿Por qué? Porque un mes de tu pensión lo vas a tener o lo vas a obtener como aguinaldo. Entonces no vas a cobrar 12 meses, sino vas a cobrar 13 meses de tu pensión. Es espectacular, ¿no? Es padrísimo, claro que es padrísimo. Ahora te digo, 5,000 pesos se convierten en 65,000 cada año. Si tú aplicando estas estrategias, gracias a la asesoría, gracias a que te podemos orientar, o si no, si tú lo quieres, pues llevarte de la mano hasta conseguir la pensión, pues vas a obtener, ¿cuánto? En 10 años ya obtuviste 650,000 más por haber invertido en tu asesoría, por haberte informado, por haber planificado y hecho los pasos necesarios para llegar a una pensión de 20, o una pensión de 15, una pensión, la que tú decidas o la que tú quieras, pero ya informado. Y te digo, la inversión se recupera en cuánto, en un año, 2 años se recupera la inversión dependiendo de cada caso. Ahora sí que si tu caso es ahora sí tienes muy pocas semanas y no te va a dar un buen efecto, a lo mejor tal vez la puedas recuperar en 5 años la inversión, pero de ahí tienes toda la vida para cobrar una pensión muy, muy buena, una pensión espectacular, yo les llamo, porque si tú recibes salarios que no son arriba de 15,000 pesos, pero tienes una buena cantidad de semanas, puedes lograr pensiones de 30, de 20, de 45,000 pesos. Y ahora, las otras personas que ya reciben salarios altos o que están recibiendo salarios altos, pues planificar para llegar a su pensión con un buen número de semanas y lograr obtener una buena pensión. Y bueno, de ahí existen múltiples estrategias, las cuales pues, vamos a estar hablando en tu asesoría para ver qué opciones tienes. Pero bueno, digo, me apasiona mucho el tema. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a cambiar el futuro. Cambiamos el futuro de las personas y no es que lo cambiemos nosotros. Tú vas a tomar la decisión. En ti va a estar el tomar la decisión, pero va a ser una decisión informada e informada correctamente. Este, no es por denostar a estas personas, pero bueno, luego dan cada consejo que no tiene ni pies ni cabeza. Creen que por ver un video o medio entender se pueden hacer, todos los casos son iguales, sino cada caso es único e individual y por eso es que debes de tomar tu asesoría para que sepas de qué manera puedes mejorar la pensión. Bueno, creo que ya me extendí bastante. Te invito a que tomes tu asesoría. Tiene un descuento por habernos contactado por Facebook. Ya alguien de mi equipo te está atendiendo. Con él puedes agendar la cita y obviamente pues ahí puedes agendar y vas a pagar con una tarjeta que va a estar a mi nombre, licenciado Salvador Soriano, para servirte, donde pues ahí vas a depositar para tu asesoría. No tengas ahora sí que duda. La mayoría de mis chicos ya te está atendiendo, te digo, las personas que nos ayudan con la publicidad, con todo esto. ¿Y por qué hacemos o por qué nos ayudamos de personas? Porque tratamos de llegar al mayor número de personas posible. La asesoría es por llamada, puede ser también por Zoom si así lo requieres, pero ¿qué es lo importante en esto? Pues tratar de llegar al mayor número de personas posibles, porque te digo, nos llegan decenas de casos donde nos preguntan que cómo pueden corregir, cómo pueden cambiar algo que hicieron, o que ya me detectó el IMSS y que me dijo que fue simulación, o que ya me detectó el IMSS y ya me marcó mi cuenta, o que ya me detectó el IMSS y me dice que ya no tengo derecho a pensión. ¿Por qué? Por seguir consejos de personas que no han estudiado, que no saben la ley 73, que no tienen experiencia y se ponen a dar consejos, pues perdona la palabra, pero a lo tonto. Consejos donde te dicen, ¿sabes qué? Pues tú invierte en modalidad 40 y vas a obtener una muy buena pensión. No, modalidad 40 hay que ver de acuerdo a tus características para saber qué resultado vas a obtener. Y ya sobre de eso, ya con numeritos reales, ya puedes decidir tú, ¿sí? Si aplicar para modalidad 40 o no, o aplicar otras estrategias, está en tus manos, para poder obtener
una buena pensión. Bueno, pues te reitero, mi nombre es Salvador Soriano, soy formo parte del Grupo CAFI, una empresa con 2 años de experiencia en el sistema de retiro y ya 6 años especializados en ayudar a las personas a hacer su modalidad 40, llevarlos de la mano a que terminen la modalidad 40, porque otra cosa también es que las personas pues, no llegan al final de su modalidad 40. ¿Por qué? Porque pues, van a suceder muchas circunstancias, van a pasar muchas cosas y para eso nosotros, si quieren nuestro servicio de que los llevamos de la mano de aquí a llegar a la pensión, también contamos con ese servicio donde tenemos cubiertas todas estas circunstancias alternas que pueden pasar. Ya las hemos pasado con nuestros clientes y ya sabemos cómo se tienen que mejorar, estrategias para poder remediar esa situación y tú llegues al término de tu modalidad 40. Todos quisieran ser modalidad 40. Cuando oyen de modalidad 40 es espectacular, todos se emocionan, pero hay que tener un plan financiero, y es en lo que nos especializamos, un plan financiero para que llegues a término de tu modalidad. Cuánto tienes que invertir, cuánto vas a ahorrar, cómo se puede hacer, cómo se pueden recaudar fondos, etcétera, etcétera, cómo se puede adquirir un financiamiento. Todo el tema lo tenemos ahora sí que controlado, tenemos todas las soluciones y también pues todo lo que deriva de ellos. Si tú tienes un error en la CUR, si tienes un error en el acta, también lo podemos solucionar. Contamos con los proveedores que nos ayudan a hacerlo en menor tiempo y pues obviamente pues esto a ti te beneficia porque vas a obtener tu pensión en un menor tiempo. Bueno, pues esta es ahora sí que fue la intro, ya nos extendimos, pero es para que veas el tema, lo amplio que es este tema y pues lo tenemos que ver en tu caso en particular. No sirve de nada que yo dé un consejo en general o que tú me pidas un consejo por WhatsApp, por Facebook, donde yo te dé un consejo que no vas a entender porque no tienes las bases o no sabes a qué me estoy refiriendo cuando te digo, haz esto o haz esto otro. Tienes que saber el porqué de las cosas, el cómo funciona y el cómo te puede ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, te reitero, mi nombre es Salvador Soriano. Mucho éxito, nos vemos en tu asesoría. Agenda con los chicos, agenda, apártala y nos estamos viendo en tu asesoría. Un gusto saludarte y pues espero llevarte de la mano a la pensión que buscas con todo nuestro equipo. Somos Grupo CAFI. Nos vemos, cuídate. Mucho éxito y nunca dejes de buscar la mejor pensión. Saludos.